Ocho años y 3 meses ha sido condenado a prisión efectiva César Álvarez, exgobernador de Ancash. El día de ayer, el primer juzgado personal, unipersonal nacional de la Corte Especializada en Corrupción ha dictado esta pena. Estamos con Fiorella Nolasco, ella es hija de Ezequiel Nolasco, está con nosotros. Ex consejero regional de Ancash, por supuesto, Ezequiel, ¿no? Cuando lamentablemente falleció. Un hecho que hasta ahora no se ha esclarecido de todo, precisamente. ¿Cómo está, Fiorella? Qué gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco la invitación. Muy buenos días. Agradezco la invitación por estar presente el día de hoy para hablar de esta sentencia muy, se puede decir, una señal de luz para la región de Ancash, después de, como ustedes saben, todo el tiempo, estos dos gobiernos que tuvo César Álvarez, tanto uno que culminó en el 2010 y el otro que no se llegó a concluir porque se hizo la captura de este. Entonces, ayer hemos escuchado por primera vez un verdadero aliento de justicia para nosotros, para la región Ancash, no solamente para la región Ancash, sino también para aquellos que fueron asesinados, ¿no? Aquellos que denunciaron también estos actos. Y en este caso, pues, yo en representación de mi padre, Ezequiel Nolasco, que fue el primero en denunciar justamente esta obra por la cual se le ha sentenciado al señor César Álvarez. La carretera esta, San Luis Chacas, me parece, ¿no? Chacas San Luis, exactamente. Esto, recordaremos, estaba en un paquete de 850 millones aproximadamente con la OEI, entre el gobierno regional de Ancash, y en ese tiempo mi padre estaba de consejero regional. No, se venía haciendo una lucha inalcanzable junto a otros consejeros porque este paquete no se apruebe. Ahora, ¿cuál era el fundamento principal? De ahí viene el atentado a Ezequiel Nolasco el 20 de julio de 2010, ¿no? Donde asesinan a mi hermano. También está la muerte de Sánchez Mía, ¿no? Presidente encargado, justamente alguien que también se oponía a este paquete. ¿Y por qué señalamos la carretera Chacas-San Luis? Porque la carretera Chacas-San Luis era el principal elemento en donde se iba a hacer este enriquecimiento, ¿no? Esta sobrevaloración de esta obra era mucho mayor, diferente a las otras obras que estaban dentro de este paquete. En esta obra casi se duplicó el monto, ¿no? Y justamente ayer hemos escuchado las razones. ¿Cuáles han sido las formas en las que estos han visto de aumentar el precio de esta obra? Primero han ¿no? aumentado a 150 millones, de 404 a 500, casi 560. Exacto. Después se le entregó dinero, pero así, al día siguiente de la firma del contrato, 80 millones. A menos de una semana, 155 millones para compra de materiales. Y bueno, y hay, según el Contraloría, hay perjuicio por más de 40 millones de soles, ¿no? Exacto, y esto sin haber un expediente siquiera técnico. Claramente ayer la jueza habló de cómo se logró vincular a César Álvarez, porque principalmente no parecía, eran otros los que aparecían, ¿no? Sus trabajadores, las personas que tenían cargos, pero de alguna u otra forma, ustedes saben, un gobierno, cualquiera que sea local o nacional, no tiene un funcionamiento sin el mandato de aquel que está como responsable, en este caso César Álvarez, que era el presidente regional, gobernador regional, ¿no? Entonces, si bien... O sea, sientes que con esto hay como dos cosas, ¿no? Primero, que le dan la razón a tu padre, exacto, en el sentido de que estaba apuntando bien a la fiscalización de una obra que hoy se demuestra podrida por donde la mire, genera esta condena de 8 años y además un pago de reparación civil de 10 millones, 8 tendrá que pagar Álvarez. Pero por otro lado también es un tema de reivindicación. ¿Sientes que es una reivindicación hacia tu padre? En el entendido de que, porque yo siento que para ti no hay duda, o sea, la causa de la muerte de tu padre es un tema de decisión por la fiscalización. O sea, claro, mandaron a matar a tu padre por esta fiscalización en esta obra. No solamente a Ezequiel, ¿no? Claro, exacto, antes a no su hermana solamente, y a otros más, ¿no? Exacto, no solamente está Ezequiel, está, como les dije, el gobernador encargado, Sánchez Mía, ¿no? O algo que quedó pues prácticamente en la nada en cuanto a su asesinato. También están otros opositores del señor César Álvarez que fueron atentados y otros asesinados, ¿no? Entonces, ¿por qué yo sí creo y estoy convencida de que se le va a sentenciar también a César Álvarez por el homicidio de mi padre? Porque si bien la teoría del caso de mi padre se basa justamente en esas denuncias que él venía haciendo. Recordarles, que semanas antes de que lo maten, mi padre tuvo la única oportunidad, la primera y la última oportunidad de tener una entrevista en un medio nacional con Jaime Altaos, donde él menciona justamente esta obra de Chacas San Luis y habla del monto elevado, ¿no? De cuánto se estaba sobrevalorando a esta obra. Y
justamente lo asesinan. Entonces, si bien mi padre no ha venido luchando desde ahora, desde el momento que lo asesinaron, sino desde el 2010, desde cuando ya él era consejero y iba a terminar la primera gestión de ¿Cómo César está el Álvarez. proceso del caso del asesinato de tu padre? Este 17 empezamos ya con los alegatos finales y posteriormente se va a la sentencia del caso de mi padre. Y justamente es ahí donde va mi pedido al presidente del Poder Judicial de que esto sea transmitido, ¿no?, por Justicia TV. ¿Por qué? Porque necesitamos que el pueblo peruano sepa que no solamente ha habido corrupción en Ancash, porque ahí se habla claramente de lo que César Álvarez estaba haciendo y a partir de ese momento se supo en el Perú lo que venía haciendo tanto el gobierno regional de Ancash como otros gobiernos regionales y con esta empresa Odebrecht, ¿no? Sino es que también para que ellos puedan ver todo lo que ha pasado en este proceso, ¿no? Han habido varios asesinatos y estos están acumulados en el caso de mi padre. El tema es que acá no es que ha habido un caso de corrupción donde un gobernador regional recibe una comisión ilegal por parte de Odebrecht. Acá había una organización articulada, que era una organización que tenía manejados todos los aspectos. Por ejemplo, tenía una relación con el presidente Ollanta Humala. Ollanta Humala lo presentó como el mejor presidente. Como el mejor, ya quisiéramos tener más César Álvarez, era el ejemplo por seguir. Un tipo que estaba levantando el peso, porque en el momento que Ollanta Humala decía eso, Ezequiel Nolasco se estaba encadenando para denunciar los casos de corrupción, que no quería ver Ollanta Humala. Ahora sabemos por qué. Pero además había toda una articulación, o sea, por ejemplo, Dirce Valverde, que en un determinado momento es un personaje clave, porque era funcionario del gobierno regional, y de repente sale en medio de un escándalo por sus signos exteriores de riqueza del gobierno regional y termina trabajando para Odebrecht. Exacto. ¿No? Entonces, había la famosa centralita, también, donde hay mucha gente que tiene que dar explicaciones. Martín Belaúnde, el propio Heriberto Benítez. Heriberto Benítez, ¿no? Exacto. Y la articulación con la Suprema. El informe de Mesías Guevara, congresista de la República en su momento, ahora gobernador regional de Cajamarca, que investigó el asunto, implica a jueces y a fiscales supremos. Exacto, justamente. No, de hecho, cuando y ahí la majestad del Congreso se fue al diablo, ¿no? Por la preponderancia, en todo caso, el asunto de respeto a poderes, porque cuando quiso llamar a investigación, ¿te acuerdas?, a jueces y a fiscales supremos, con argumentación sostenida y sustentada, han dicho, no señor, no me voy, y le faltaron el respeto, el Poder Judicial, le faltó el respeto al Poder Legislativo, y no se pudo avanzar en la investigación, pero hay gente que en los niveles más altos, o sea, lo de Álvarez estaba sin duda articulado a un nivel macronacional, ¿no? Justamente de protección judicial y fiscal. Justamente en Ancash se sentía la impunidad, porque como dice el señor Nicolás, mi padre en todo momento se encadenó, vino acá a Lima también a buscar justicia, y no le hicieron caso, o sea, los más altos mandos hacían impunidad. El caso de mi hermano fue archivado. Una total impunidad, con solamente 2 sentenciados. Hasta ahorita no encontramos quién es el autor intelectual, aparentemente, para el Poder de Justicia. Entonces, un caso que tenía llamadas telefónicas, intersección satelital de las ubicaciones, los intercambios de llamadas, y todo esto fueron absueltos. Todo te lleva claramente a que hubo un primer intento de asesinato de Ezequiel Nolasco, donde muere tu hermano, un segundo intento donde finalmente lo logra, y toda la secuencia te lleva al mismo autor intelectual, que es a César Álvarez. A César Álvarez. Recordemos que no solamente están los atentados donde asesinan a mi hermano, sino posteriormente también atentados a mi domicilio, ¿no? ¿Y por qué organización? ¿Por qué una organización criminal? Porque este poder político tenía sindicatos, tenía jueces, tenía policías, ¿no? Y estos tenía congresistas y estos hacían ataques de diversos modos a mi padre, ¿no? Tenía denuncias, lo andaban siempre llamando, amenazando. Construcción civil, que también los dirigentes sindicales están siendo procesados por el caso de mi padre de allá, de Ancash, de Chimbote. Estos también atentaron en mi domicilio en 2 ocasiones, rompieron lunas, intentaron ingresar para asesinar a mi padre dentro de mi domicilio. Entonces, todas estas cosas nosotros pudimos ver allá en Ancash, pero en Ancash no decía nada. Ahora, dices que el 17 arranca, que es la etapa final del proceso. Exacto, la etapa final empieza en Piedras Gordas, empieza el día 17 y por lo que he conversado con el fiscal y también con mi abogado, aproximadamente un mes sería, porque son varios procesados y este caso es complejo. Ya, pero quiere decir que antes de fin de año deberíamos tener ya una definición de la justicia, ya son 5 una años, sentencia en relación al asesinato de tu padre. Exacto, justamente que van a ser 5 años. Sea condenatoria, por supuesto, la decisión judicial. El pueblo de Ancash sabe de la lucha de mi padre, lo vieron, y yo pido justicia.
No pido justicia porque definitivamente me han hecho ya una injusticia con el asesinato de mi hermano y no vamos a permitir una injusticia. Yo no lo voy a permitir. Al menos una injusticia en el caso de mi padre. Están ahí los fundamentos y ahí va el colegiado a decirles la teoría del caso. ¿Qué dice la teoría del caso de mi padre? La muerte está probada, pero ¿qué dice la teoría? ¿Cuáles fueron las razones por las que asesinaron a Ezequiel Nolasco? Claro, las denuncias. Están identificados los corrupción. sicarios, eso está clarísimo. Exacto, y justamente esta parte de la teoría está la carretera Chacá-San Luis, ¿no? Una condena ya confirmada. O sea, esta condena ayuda para el esclarecimiento. Exacto, justamente. No, además, esto en todo un contexto en el que Odebrecht mismo está diciendo nosotros pagamos y ahora se entiende. Porque acuérdate de la historia, cuando Jenny Vilcatoma le pregunta a la gente de Odebrecht cuando ella era procuradora y le dice, por favor, ¿me pueden decir qué hace Dirce Valverde en Odebrecht? El ministro de Justicia la llama y le dice, con Odebrecht no te metas, Figalo. Ellos ponen y sacan Y presidentes. Dirce Valverde es ahijado de César Álvarez. Este fue padrino de matrimonio de Dirce Valverde. ¿Está preso? No, justamente ahí hacerle un pedido al Ministerio Público que hagan ya la persecución. Él está preso, pero que empiecen al Poder Judicial que empiece el proceso contra él, porque él no está siendo procesado por este caso. Si bien él ha sido, no han comprendido ha sido a Dirce llamado acá por la defensa de César Álvarez para demostrar la supuesta inocencia, hay un dato, se le tiene que procesar también por este que caso. me han ¿no? dado y que yo creo que es significativo, que es que hay un vínculo entre Dirce Valverde y el señor José Luis Cavazza, que incluso en algún momento habrían constituido una sociedad en Lima. Eso es un tema bien importante porque eso te lleva no solo a las relaciones con el poder, política, sino un tema. La pregunta es, si cobró millones de soles o de dólares a César Álvarez, ¿dónde está el dinero? Exacto. Hay una operación de lavado de dinero. Han comprado propiedades, han comprado departamentos. Exacto. Y yo le puedo decir, señor Nicolás Lucar, ¿dónde está la esposa de César Álvarez? ¿Dónde está la esposa de César Álvarez? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público por encontrarla? Ella está prófuga. ¿Dónde está la señora Rosy Olivares, que apareció que tenía embarcaciones? Una señora que venía y era periodista y que de la noche a mañana tenía embarcaciones. ¿Dónde están? Están prófugos. ¿Dónde está el dinero de Ancash? Correcto. ¿Dónde está el dinero de Ancash? Muchas gracias a Fiorella Nolasco y valió la pena, ¿no es cierto? Empieza a valer la pena todos estos años de lucha por la justicia. Muchas gracias, Fiorella, por estar acá y por hacer lo que has estado haciendo todos estos años. Nos has dado un ejemplo a todos de coraje y de firmeza. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.